Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Anime. Hoy vamos a hablar de un tipo de personaje que yo sé que todos hemos visto y que nos ha hecho decir ¿en serio tanto para esto? Me refiero a los famosos vendehumo, esos personajes que nos la pintaron como unos monstruos imparables, con un gran potencial increíble o una posición de poder suprema, pero que al final no cumplen ni la mitad de lo que prometían, ya sea porque su poder quedó en el olvido, porque los nerfearon feo o simple y llanamente porque nunca hicieron nada relevante. Así que prepárate y comencemos de una buena vez. Ryūiki Tenkai. Ryūiki Tenkai. Desde el comienzo de Jujutsu Kaisen nos dejaron claro que Megumi tenía un potencial absurdo. Gojo lo veía como alguien que podía superarlo debido a que él poseía la técnica de las 10 sombras, que en sí es una técnica bastante versátil para diferentes combates. A eso agrégale que su actitud misteriosa te daba la sensación de que escondía algo grande. Pero en la práctica Megumi se ha pasado más tiempo perdiendo que ganando. A ver, a lo largo de la historia, cada vez que tiene una gran oportunidad de brillar, termina en el suelo. Contra Sukuna, literal lo usaron para revivirlo. Contra Toji, su papá lo usó como saco de boxeo. Incluso en la pelea contra Reiki en el inicio del último arco, que sí ganó, quedó literalmente al borde de la muerte. Su dominio del territorio parecía ser su gran carta, pero hasta ahora no ha cambiado rumbo en ninguna batalla tan importante que digamos. Simplemente se la usa para limitar al oponente, más que nada en grupo, porque por sí solo con su dominio no hace mucho. Y es que el mayor problema de Megumi es que su hype supera sus logros. Se nos vendió como el segundo gran protagonista, alguien con el linaje perfecto para ser una bestia en combate, pero nunca ha tenido una victoria realmente impactante. Bueno, a diferencia de Yuji, quien ha demostrado su fuerza en múltiples ocasiones, Megumi sigue dependiendo de la idea de que algún día será increíble. En resumen, Fushiguro es el clásico caso de potencial que está ahí, pero los resultados no le llegan. Tal vez, quizás, cuando quieran hacer un buen manga, quizás veamos algo diferente, ya que su historial de derrotas y su falta de impacto real en la serie lo convierte en un vendehumo de manual. Cuando apareció por primera vez en One Piece, Smoker parecía el gran rival de Luffy, el marino que realmente lo pondría en aprietos, debido a que tenía una fruta del diablo poderosa, habilidades físicas impresionantes y una actitud de tipo rudo que lo hacía parecer una amenaza real. Pero, más sin embargo, con el paso del tiempo, su nivel de peligro se desplomó más rápido que las esperanzas de Sanji en Whole Cake Island. Después del lockdown, Smoker siguió a Luffy por toda la Grand Line, pero nunca logró atraparlo. Y cuando llegó a Punk Hazard, donde se suponía que tendría su gran disque revancha, literalmente el tipo fue humillado sin piedad por Vergo y Doflamingo. Para un tipo que se nos presentó como alguien de elite, perder de esa forma lo dejó en una posición ridícula. Y Smoker es que en su papel como antagonista serio se desmoronó por completo. Pasó de ser un tipo que infundía respeto a convertirse en una mera piedra en el camino, y ni siquiera es de las que molestan, es de cuando te quitas el zapato recién te das cuenta que está ahí, ya que marines como Fujitora y Kobe han tomado más relevancia, mientras que Smoker la verdad quedó sumamente rezagado en historia sin un propósito claro. Y con todo esto en mente, aquí sí se puede decir Quoda. El tipo se anticipó con su personaje, literalmente le puso el nombre para lo que iba a hacer. Tremendo vendehumo.
Cuando Goku y los demás se enteraron de que hay un ser por encima de los Kaioshin, todos pensábamos que sería una deidad impresionante. Y es que, amigo, ver la cara de Piccolo en ese momento literalmente es como para que te pongas nervioso. Ni siquiera había tenido tanto miedo cuando se enfrentó a Freezer. Y es que el Supremo Kaiosama se presentaba como alguien con un conocimiento y poder superiores, con siglos de sabiduría y una conexión con los dioses del universo. Pero cuando llegó la hora de la acción, resultó ser un poco más que un simple espectador. Te lo juro, es peor que Krillin. Durante la saga de Majin Buu, lo único que hizo fue hacer lo mismo que hizo el narrador de Hunter x Hunter, explicar lo que está pasando. Mientras los demás peleaban, ni siquiera intentó luchar contra Buu cuando despertó, y aunque se sacrificó fusionándose con Kibito, que es más un accidente, eso no cambió en nada la historia. Su gran momento de aportar algo fue llevar a Gohan en la espada Z, que tampoco sirvió para nada porque resultó ser un tremendo chiste, ya que se rompió la primera que la pusieron a prueba. El problema con el Supremo Kaiosama es que su autoridad y su rol en la historia quedaron completamente desinflados. No solo no hizo nada relevante, sino que después de su introducción se volvió totalmente irrelevante. Incluso ahora en Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super prácticamente nada, no influye en nada. Y el grandísimo Goda, como le dicen sus fanáticos, desde hace años nos ha mostrado el Gorosei, que es según la máxima autoridad mundial en One Piece, ¿no verdad? Ya que controlan el gobierno mundial, tienen acceso a información que nadie más conoce y responden directamente a Imu, el ser en las sombras que está por encima de todos. Durante mucho tiempo se creía que eran simples ancianos políticos, pero cuando se confirmó que también eran guerreros poderosos, las expectativas es normal que se hayan disparado. El problema radica en que hasta ahora su verdadera fuerza sigue estando en duda. Se nos ha insinuado que son entidades casi inmortales y que pueden regenerarse de cualquier herida, pero en lo que respecta a grandes hazañas de combate aún no han enfrentado nada sólido. En el pasado la mayoría creíamos que esperaban que fueran peleadores del nivel de los Yonko, pero su falta de acción hasta ahora los deja en una completa y muy mal vista zona gris. Además, su influencia real en la historia de One Piece ha sido más política que de poder puro. No han enfrentado a Luffy ni a los demás piratas de forma directa y con el tiempo su misticismo ha ido perdiendo peso. Aunque la saga final puede cambiar esto, espero, no sé si la termina siendo así, pero por ahora su estatus sigue siendo más hype que logros reales. Si es que en algún futuro, cuando ella tenga 90 años y aún continúe de magnífico Oda sacándole plata a los fanáticos de One Piece, quizás podrían salir de esta lista, pero hasta ese momento el Gorosei sigue siendo uno de los mayores vendehumos de One Piece. Y si vendehumo hablamos en los ataques a los titanes, sin duda, amigo, el titán martillo de guerra se la lleva toda. Se nos presentó como uno de los titanes más poderosos y letales de todos, ya que su capacidad de materializar armas a voluntad lo hacía ver como un enemigo casi imposible de vencer, y su diseño, que hay que decirlo, sumamente imponente, le dio un aura de peligro que lo colocaba por encima de otros titanes. Más sin embargo, su debut fue tan impresionante como su derrota fue decepcionante. Eren, sin conocer de todo su habilidad, encontró su debilidad en cuestión de minutos, ya que la usuaria del titán de martillo había decidido quedarse fuera del cuerpo de titán para pelear con más libertad, pero ese mismo truco fue su perdición. Eren, con la brutalidad que lo caracteriza, simplemente aplasta el cristal donde estaba Lara y se acabó la batalla. Lo peor es que su poder, que en teoría era una de las mejores armas de Martin, nunca se aprovechó al máximo. En lugar de darnos una pelea épica y estratégica, su aparición termina siendo solo una demostración mal de dominio absoluto de Eren en ese momento. Al final, su hype fue enorme, pero su impacto en historia literalmente fue nulo. El titán martillo de guerra es el claro ejemplo de cómo un personaje puede parecer increíble en el papel, pero si no se desarrolla, queda como un vendehumo más en la lista.
Y si hay otro personaje tremendo vendehumo de Dragon Ball Z, sin duda alguna ese es Gohan, ya que desde que derrotó al Cell se veía como el próximo gran protagonista de Dragon Ball, el guerrero definitivo con un poder descomunal, pero después de años de ser un civil tranquilo, llegó su momento de brillar cuando despertó Majin Buu, y más que nada cuando tuvimos el gran recibimiento de Gohan místico, un power-up que lo hacía superior incluso al Super Saiyajin 3, o al menos eso fue lo que nos hicieron creer, ¿no? Ya que durante la saga Majin Buu parecía que Gohan por fin regresaría a ser el más fuerte, con una transformación que no gastaba energía innecesaria y que lo hacía ridículamente poderoso. Pero, en lugar de consolidarse como el salvador de la tierra, amigo, literalmente se humilló solito. Ni siquiera peleó del todo bien. Majin Buu lo absorbió sin problemas y su momento de gloria quedó en la nada. Y es que Dragon Ball Super inclusive se repite el mismo ciclo. Volvió a entrenar para alcanzar su mejor forma, tuvo un gran momento decente en el torneo del poder, pero a la hora de los golpes duros, Goku y Vegeta siguieron siendo los protagonistas absolutos. Ni siquiera en la saga de Moro o en la película de Broly hizo algo relevante. Por ahí en la última que sacaron de los héroes, pero sigo diciendo que ahí se sacaron un power up de la nada. Y es que bueno, ¿qué quieres que te diga? Hasta entonces su etiqueta de vendehumo sigue siendo para mí bien puesta. Y bueno amigos, estos son los que al menos yo considero para mí los personajes más vendehumos hasta la fecha. Ya sea porque nos prometieron algo épico y no terminaron cumpliendo con las expectativas deseadas. Y bueno, al final de cuentas lo importante es ¿qué piensas tú? ¿Cuál crees que es el personaje más vendehumo del anime? ¿Agregarías a alguien más a esta lista? Déjamelo saber en los comentarios y conmigo nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, deja tu like, comenta, comparte y conmigo hasta la próxima. Sayonara señores.